continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Ricardo Garroso Agramón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, a nombre de mi grupo parlamentario, el del Partido Revolucionario Institucional, felicito a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, primera y segunda, por el dictamen en materia de reforma política que someten a nuestra consideración, el cual estamos convencidos que será fundamental para la consolidación de la democracia mexicana. El Senado de la República es sinónimo de pluralismo y la deliberación en el ejercicio pleno de la democracia y las libertades civiles. La democracia es un régimen de gobierno que, sin ser perfecto, se asemeja mucho a lo que deseamos para todos, incluso como modo de vida en la participación, la igualdad, el debate de las ideas, la construcción de acuerdos en las diferencias y, sobre todo, es el modelo que nos permite procesar las demandas y diferencias en un marco de respeto, legalidad y legitimidad. Aquí, en este pleno, se encuentra la más viva expresión de la representación política, un poder de la Unión electo por la decisión más firme de nuestra democracia, el voto libre y secreto. Hemos construido este camino a lo largo de décadas, con aciertos y desaciertos, que nos permiten reorientar el rumbo o, en ocasiones, acelerar el paso a la expansión de los derechos, como lo demuestra nuestra Constitución en el apartado de derechos humanos. En el grupo parlamentario del PRI, hemos puesto como eje de la presente reforma político-electoral al protagonista de la democracia, al ciudadano, porque no basta ser electos democráticamente, sino también gobernar democráticamente. Precisamente, la reelección consecutiva de legisladores, presidentes municipales, regidores y síndicos tiene como objeto que el representante popular se encuentre sometido al escrutinio público de los ciudadanos. Permitiremos que los ciudadanos puedan exigir resultados a sus representantes y, lo más importante, asegurarnos que los mexicanos puedan acudir a las urnas con información y elementos de evaluación. Se privilegia la actualización de las instituciones políticas de la República, porque estamos convencidos que llegamos al siglo XXI con una gran ventana de oportunidad, trabajar en la calidad de la democracia. Se trata de hacer efectivos muchos derechos consagrados en la Constitución a partir de fomentar el involucramiento de los ciudadanos en la agenda política. Si en el pasado la deliberación de las cámaras del Congreso de la Unión se trató de incorporar el orden jurídico nacional, una visión de la democracia en un sentido procesal del voto, hoy hacemos frente a un paradigma diferente, en el que las banderas de todo acto público son, antes que nada, la transparencia y la rendición de cuentas. Con instituciones más ciudadanas en el horizonte, avisoramos una ciudadanía crítica, propositiva y consciente del deber de sus representantes por rendir cuentas de su actuación en la determinación del rumbo económico, político y social de México. Es fundamental generar las sinergias para permitir una relación constructiva entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Conscientes de esta realidad, incluimos la posibilidad de construir gobiernos de coalición. Con la autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, como lo es el Coneval, se brinda mayor objetividad y transparencia sin la injerencia del gobierno en turno en la evaluación de los programas de gobierno y en la medición de la pobreza de nuestro país.
para garantizar un sistema de impartición de justicia moderno. Otorgamos autonomía constitucional a la institución del Ministerio Público, es decir, se crea la Fiscalía General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República, lo que consideramos que es una decisión histórica para la vida jurídica del país y un paso fundamental en nuestro sistema de justicia penal, toda vez que con esta trascendente reforma habrá una auténtica separación del Poder Ejecutivo en la investigación y la persecución de los ilícitos. Creamos el Instituto Nacional Electoral INE para perfeccionar el régimen electoral mexicano. Se elevó el umbral para conseguir y mantener el registro como partido político, herramienta fundamental que obligará a las organizaciones políticas a redoblar esfuerzos para retener la simpatía de la gente. Una acción trascendente de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo es la corresponsabilidad que adquieren a través de la ratificación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que tendrá que ser por el Senado de la República. Se abre la oportunidad para dinamizar y profundizar en la democracia interna de los partidos políticos a través del compromiso del Congreso para expedir una ley general de partidos políticos que proteja y detone los derechos políticos de los ciudadanos. Compañeras y compañeros senadores, con gran compromiso acudimos a atender nuestras responsabilidades como representantes de la nación. De frente a los ciudadanos, damos respuestas concretas que permitan abonar en la calidad de nuestra democracia a través de instituciones sólidas y con mayor participación ciudadana. México es la prioridad y los ciudadanos son la fuerza que nos anima y nos sostiene. Por ello, el grupo parlamentario del PRI votará en lo general a favor del presente dictamen, no solamente porque abona la democracia, sino también porque coloca al ciudadano como eje en el ejercicio del poder público. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Ricardo Barroso Agramón. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. Les pido, por favor, a los oradores que nos ajustemos al tiempo que señala el reglamento, en virtud de que hay 10 oradores todavía en lo general y en lo particular hay inscritos 61 oradores, así es que les pido su comprensión. En el uso de la palabra, señor senador. Su venia, compañero presidente, compañeros diputados, senadores, compañeras senadoras, sin duda que cualquier reforma política busca como elemento central hacer que la democracia se practique de manera nítida en el país. México ha vivido momentos de convulsión a partir de los fraudes electorales que han sentado sus reales en nuestro país. En 1988, el país vivió una convulsión social y uno de los fraudes más escandalosos de que tengamos memoria, cuando el Frente Democrático Nacional le fue arrebatado el triunfo y se impuso en la presidencia de la República al usurpador Carlos Salinas de Gortari. En el 2006 se arrebata el triunfo otra vez a la izquierda mexicana, al compañero Andrés Manuel López Obrador, y se impone en la presidencia de la República al usurpador Felipe Calderón Hinojosa. En el 2012 se repite la situación, solamente que ahora se impone en la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. Todos esos antecedentes han servido para que nuestro país trate de transitar hacia la vía democrática por la vía de las reformas políticas.
Se requiere sin duda una gran voluntad para realizarlas. Sin embargo, hemos visto que a pesar de mejorar la ley, los fraudes persisten. Hemos visto de que a pesar de mejorar las reglas, los fraudes persisten. Con todo y eso lo tenemos que decir, el Partido de la Revolución Democrática es un partido propositivo, es un partido que busca que las elecciones sean creíbles, que sean democráticas, que sean libres y sobre todo que el voto de los mexicanos y de las mexicanas cuente para nombrar a las autoridades que van a regir los destinos del país. ¿Por qué vamos a ir a favor de esta reforma? El Partido de la Revolución Democrática ha luchado desde siempre por lograr la participación ciudadana. Y hoy vemos cristalizados nuestros esfuerzos en lo que es la ley de la consulta popular para hacerla vinculatoria y que las decisiones del pueblo también cuenten. No es suficiente. Tenemos que seguir trabajando y lo vamos a seguir haciendo desde el Partido de la Revolución Democrática para que decisiones que no convengan al pueblo, cuando las tome el Congreso de la Unión, sean sometidas a consideración del pueblo a través del referéndum. Vamos a seguir luchando y tenemos la convicción de que vamos a lograr que decisiones que atenten contra la nación, el pueblo dará la última palabra. Se han opuesto de manera sistemática a la revocación del mandato. No concebimos la reelección si no va acompañada de este aspecto fundamental, porque efectivamente la reelección pudiera ser como una situación de calificación ciudadana para quien lograra ser electo nuevamente. Pero mientras no logremos que las elecciones sean transparentes, mientras no logremos que la compra del voto se elimine de los procesos electorales, definitivamente la reelección solo servirá, como aquí han dicho muchos senadores y senadoras, para que las cúpulas de los partidos políticos se eternicen en el poder. Sin embargo, hoy logramos, y es un avance, la consulta popular, y sinceramente estamos contentos por esta situación. Todos sabemos el enorme control que tienen muchos gobernadores sobre las elecciones locales. Sabemos el control férreo que tienen sobre los órganos locales y por eso coincidimos con la conformación del Instituto Nacional de Elecciones. Tenemos que revisar en este Instituto Nacional de Elecciones el método para seleccionar a quienes aspiran a ocupar los cargos de consejeros en este instituto electoral. Si nosotros logramos hacer una buena selección, el árbitro que se nombre sin duda que coadyuvará para que la democracia aterrice en nuestro país. La justicia electoral es muy importante que se acerque a los justiciables. Los ciudadanos y ciudadanas han padecido con tribunales estatales electorales, también lo tenemos que decir, que fueron nombrados de manera facciosa. Y el reclamo ciudadano es: ¿qué sentido tiene tener un órgano jurisdiccional electoral si voy a ir a una segunda instancia y luego a una tercera instancia? El acercar la justicia electoral a los justiciables sin duda que es un gran avance, y lo más importante es que el Senado de la República intervendrá en el nombramiento de estos magistrados. El tema de la sobrerepresentación es un asunto que la hemos valorado mucho en el PRD y también la vemos como un gran avance. El 8% de sobrerepresentación sobre la votación obtenida
sin duda que dará equilibrio a los congresos locales. Los pendientes de esta reforma: se requieren cambiar las causales de nulidad que plantean que si se rebasa el tope del 5% en los topes de campaña, pero no se obtiene el 5% de mayoría sobre el segundo lugar, entonces no será determinante. El hecho es que se rebasa el tope de campaña, es un delito que hay que perseguir al margen del porcentaje que se tenga. Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva. Aquí es un atentado claro y flagrante contra la soberanía de las entidades federativas. El umbral del 3% es un asunto que vamos a separar para discutirlo en lo particular, porque las minorías deben seguir teniendo voz en los congresos del país, en el Congreso Nacional y por supuesto en los congresos de los estados. La reelección mientras se compre el voto no tendrá ningún sentido. Por último, decirles, compañeros senadores y senadoras, que el Partido de la Revolución Democrática reconoce que las demandas históricas que hemos impulsado desde siempre, algunas hoy quedan plasmadas en esta reforma política. Quedan muchos pendientes, seguiremos luchando para que México sea un país democrático con autoridades emanadas legítimamente del pueblo, como lo mandata el artículo 39 de la Constitución de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos. A favor. Por favor, senador. Quiero, antes de iniciar mi intervención, agradecer a Manuel Bartlett sus palabras. Por supuesto que no me perjudican, me honran en la amistad. Compañeras senadoras y compañeros senadores, estamos ante importantes cambios constitucionales en la dirección correcta para consolidar nuestra democracia y que recogen demandas históricas. Entre estos está quizá el cambio político de mayor profundidad en el fortalecimiento del Congreso, la reelección legislativa en el nivel federal y en los estados, así como en los ayuntamientos. Es el paso histórico más significativo de esta reforma. Se deposita ahí la esperanza de una profesionalización de la tarea legislativa, mayor independencia política y una obligada rendición de cuentas. Se elimina una rémora del régimen autoritario que le negó a los ciudadanos una prerrogativa esencial para edificar una auténtica división de poderes. El dictamen incorporó en su versión de ayer un condicionamiento a la reelección en materia de ser postulado por el mismo partido. Creo sinceramente que dentro de los márgenes de la negociación posible hemos llegado a una manera intermedia satisfactoria. No es cierto, y difiero con voces amigas, que estamos ante una aberración. La reelección contenida en el artículo 59 tiene en efecto dos restricciones: la que se refiere a los periodos, hasta 12 años, uno más para los senadores, y 4 periodos consecutivos para los diputados, 12 años en total. La segunda restricción, en efecto, es que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o coalición que lo postuló, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Me hubiera gustado una reelección directa, pero también creo que el dictamen se encarga de un fenómeno que no podemos negar: el transfugismo político.
No es cierto que esta reelección está vedada para los candidatos independientes. No se reeligen los candidatos. Los que se reeligen son los senadores y los diputados. Y si han llegado por esa vía al cargo de senadores, no tendrán más que la restricción de los periodos consecutivos. Por eso, creo que estamos ante una reforma aceptable. Pero si hubiera una interpretación que generara una confusión en torno a la aplicación para candidatos independientes que lleguen a las cámaras, el derecho electoral, la justicia electoral, interpretará a favor de ese sujeto la norma para favorecerlo bajo el principio ya interpretado por la Corte pro persone, porque privilegiará los derechos políticos sobre los derechos de partidos o grupos. El Congreso adquiere nuevas facultades. Aprobará el Plan Nacional de Desarrollo la Cámara de Diputados y el Senado en particular la Estrategia Nacional de Seguridad. También se someterá a ratificación los nombramientos del titular de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y al Senado los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Al incorporarse la figura del gobierno de coalición, siempre y cuando el presidente de la República optara por esa forma, el Congreso ratificará a todo el gobierno. La incorporación de la figura del gobierno de coalición es el primer paso decisivo en la ruta para empezar a discutir un rediseño de nuestro régimen político hacia la posibilidad del parlamentarismo, el sistema de gobierno que trabaja en la pluralidad. La reforma política se propuso ensanchar las libertades políticas y los mecanismos de participación ciudadana, consolidar el Estado de Derecho y dar un decidido impulso a la lucha contra la corrupción. Creo sinceramente que hemos avanzado en esos propósitos. Un cambio constitucional de gran valor es la autonomía de la Procuraduría General de la República. Aunque no se limita a la intervención del presidente de la República en el nombramiento del fiscal general, el modelo de selección genera mejores condiciones para lograr una mayor independencia política partidista de esta figura esencial en la persecución de los delitos. Se incorporan dentro del nuevo esquema de autonomía constitucional del Ministerio Público dos fiscalías en materia de delitos electorales y anticorrupción. La reforma electoral ha logrado también avances significativos y hoy tenemos un mejor dictamen al que ayer se nos había propuesto. Fruto del empeño y el esfuerzo por colocar la política como el mayor ejercicio de diálogo y negociación, hemos llegado a acuerdos importantes, causales de nulidad de una elección con reales posibilidades de aplicación, límite del 8% a la sobre y subrepresentación en los congresos de los estados y fin a la simulación de los partidos locales al establecer el umbral del 3% para conservar el registro. El INE, que se había planteado como un objetivo para emparejar el terreno de la competencia por el poder, de manera particular de la influencia y en la mayoría de los casos abierta intromisión de los gobernadores, para ponerlos bajo un sistema de capacitación, organización, vigilancia y fiscalización central, ha recuperado en las últimas horas parte importante de su razón de ser. Me queda 1 minuto y medio. Se cancela el vínculo de intromisión de los gobernadores en la integración tanto de los consejos electorales locales como en los tribunales electorales locales. No es sin duda el modelo que originalmente se pensó, ha resultado un híbrido, pero dentro de este mismo diseño se ha logrado acercarlo al objetivo para el que se pensó. No puedo dejar de expresar mi preocupación por una ausencia inexplicable en la reforma política que exhibe una inconsecuencia en el discurso político en torno de la igualdad sustantiva del hombre y la mujer. Exhibe la falta de verdadera voluntad política en el modelo de concretar en los hechos, la ausencia de una base constitucional en el artículo 41 que reconozca la igualdad y paridad de género en la postulación de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados,
las legislaturas de los estados y los ayuntamientos en los municipios, y solo colocarse en una parte de esto en un transitorio para la ley secundaria pone en riesgo la larga lucha de las mujeres en México por el reconocimiento de sus derechos y una efectiva democracia. Debiera ser reconsiderado la ubicación de este concepto. Compañeras senadoras, compañeros senadores, ayer en la sesión de Comisiones Unidas, cuando se sometió a votación en lo general el dictamen, me abstuve para valorar el conjunto de las reservas aceptadas y ponderar en su integralidad los avances, insuficiencias o deficiencias. Hoy, con plena convicción, razono mi voto a favor del dictamen. Hemos construido una reforma que incorpora viejos anhelos y que honra a los que en esta lucha, lo diría Efraín González Luna, uno de los mayores humanistas en la civilización de la política mexicana, fueron trigo en el molino de la historia y trabajaron para que a otros les tocara la harina y el pan. Estoy seguro que el dictamen servirá a la democracia, para la justicia y en la libertad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza Chávez del PRD a favor, y a continuación será el senador Fernando Torres Graciano del PAN a favor. Senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente, compañeros senadores y senadoras. Sé que están cansados, pero una de las principales materias de las que muchos de los que estamos aquí precisamente practicamos es la política. Y la política es la vía para lograr hacer realidad conceptos y propósitos que en la vida nos hemos propuesto. Hoy estamos en el umbral de discutir en lo particular una reforma, estamos analizándola en lo general, y creo que de esta forma hemos llegado aquí en un proceso que yo digo en su parte fue rico. Habíamos pensado que esta reforma que está convenida en el pacto pudiera traducirse realmente en una herramienta para la transición política, pero en el ínter se atravesaron intereses y se han atravesado intereses que hacen, que oscurecen, que el propósito de la reforma pueda ser interpretada, como ya lo han hecho compañeros, como la condición para que se pueda de aquí transitar a la reforma energética. Nosotros, en ese sentido, con mucha responsabilidad, estando en las discusiones, hemos estado planteando asuntos fundamentales para el cambio democrático de este país. Ha sido la izquierda quien le ha aportado vidas humanas a la alternancia en este país. Ha sido la izquierda a la que le ha costado poder romper con la intolerancia en este país, y hemos visto cómo ahora hemos ido elevando los marcos de transición a la democracia. Fue la izquierda y desde la izquierda, con el ingeniero Cárdenas a la cabeza, que logramos simbrar al monolítico partido que gobernó durante muchos años, y esta acción la acabó terminando el partido del PAN. Fuimos desde la izquierda quienes logramos que en este país hubiera verdaderas elecciones. En México, en los 70s, no había elecciones, había legitimación de decisiones de un partido político cuando decidía quién iba a ser el candidato a qué cargo, y solamente las campañas se permitían legitimar ese proceso. Tuvo que ser en el 88 cuando tuvimos que hacer que los muertos ya no votaran, que el voto tuviera que contar y contarse, y ese proceso no es un proceso que haya sido casual, gratuito y concesión política de nadie. Ha sido un proceso que la izquierda ha ido construyendo en este país, y que eso ha permitido que muchos de nosotros hoy estemos en este recinto. Esa lucha que la izquierda ha dado, hoy le hemos traducido y le hemos plasmado en muchos de los aspectos referidos por todos los oradores en esta tribuna, que contemplan
cambios. Fue esa lucha la que ha permitido la alternancia, pero no hemos encontrado la transición a la democracia. Hoy existen amplias avenidas de la democracia, pero estas avenidas, compañeros, tenemos que garantizar que tengan viabilidad y que México sea un país en donde no sea producto del fraude y de el burdo fraude electoral como lleguen a tenerse gobernantes. Ha sido una historia de los últimos 12 años de tener gobiernos nacidos en la sospecha del fraude y la imposición. Y ha sido esa posición la que nos ha obligado a profundizar la reforma para que el dinero no sea el que defina quién gobierne un municipio, un estado, un distrito o un país. Por eso le hemos apostado a esta reforma política y ahora nosotros, en la antesala de la gran discusión que tendremos en los próximos días, que es la reforma energética, le hemos apostado porque fue producto de nuestra decisión de abandonar la mesa de esas comisiones en donde no estaban procediendo nuestras propuestas, que logramos fuera de la mesa lograr que se incluyera en la Constitución la reglamentación del artículo 35 de la Constitución para poder hacer la consulta ciudadana. La consulta ciudadana que va encaminada particularmente a garantizar que en este país se consulten las grandes decisiones, como es el tema de la reforma energética. Por eso, compañeros, estamos aquí en esta tarde con ustedes discutiendo, dando de frente el debate, porque nos interesa la transformación de este país y garantizar que las rutas que hemos construido para la alternancia nos garanticen un país donde todos los mexicanos podemos entrar. Ha sido, de alguna manera, la lucha que hemos dado en diferentes escenarios lo que nos ha permitido que ahora hagamos más integral la propuesta en los temas que se han referido aquí. Los tribunales electorales, que habían sido una instancia de obedecer por consigna la decisión de los gobiernos estatales para impedir la alternancia de alcaldías, diputados y gobernadores, la que permite ahora que tengamos tribunales concebidos de nuevo tipo. Esto contrasta con el fenómeno que vivíamos en los 70s, 80s, donde se tenía la autocualificación por moda y modo de imponer gobernantes. Compañeros, esto es lo que nosotros el día de hoy, desde mi punto de vista, hemos estado observando de esta reforma, y esa es la razón de que el día de hoy venga yo a razonar mi voto, a decir que vamos a votar a favor y que por eso estamos empeñados en buscar que esta reforma profundice los esfuerzos que desde la izquierda se están haciendo para que este país cambie. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene su tribuna el senador Fernando Torres Graciano del PAN. Y a continuación será la senadora Lorena Cuellar Cisneros del PRD, para que esté atenta, por favor, senador. Después del senador. Después del senador. Senadora, después del senador, más para que esté atenta. Gracias. Gracias, presidente. Vengo a hablar a favor del dictamen, consciente de que en temas como el que hoy nos ocupa, una reforma político-electoral, es sin duda de los temas que más pasiones generan en cualquier órgano legislativo. Es sin duda de los temas más importantes de los que estamos votando. Sin embargo, me parece importante que podamos con toda objetividad matizar expresiones que aquí se han hecho. Por un lado, atemperar ese entusiasmo de quien dicen estamos ante la gran reforma político-electoral. En lo personal creo que no es la gran reforma, es una buena reforma y por eso votaré a favor de ella,
pero tampoco es la gran reforma. Por otro lado, también habría que matizar a quienes dicen que es una reforma que simple y sencillamente no sirve. Creo que tampoco es el caso. Ponernos en los extremos nos lleva a correr el riesgo de equivocarnos. Me parece que es una reforma que sin duda tiene logros y avances que son positivos, otros avances que son a medias y que también dejó de atender algunos de los temas que eran fundamentales. Acción Nacional siempre ha propuesto en materia político-electoral mecanismos para darle mayor poder al ciudadano, para poder participar del ejercicio del gobierno, para poder garantizar el respeto a su voto, para poder participar en las decisiones de gobierno. Y aquí, por cierto, habría que aclarar que la consulta ciudadana es un tema impulsado de siempre por el Partido Acción Nacional y que fue ya votado hace tiempo, en el 2012, también por el Congreso. Entre los temas importantes que me parece tiene esta reforma y que son positivos, ya se han dicho y no voy a detenerme en ellos, está sin duda la autonomía de la Coneval, está sin duda también el tema de la creación de la Fiscalía General de la República y su mecanismo para integrarla. Está sin duda también avances importantes en materia de los procedimientos electorales y de las sanciones a quienes rebasen los topes de campaña. Pero también en los temas de avances que fueron a medias, me parece que está el de la reelección. La reelección es un mecanismo que busca darle el poder al ciudadano para tener la posibilidad de premiar, de evaluar a sus representantes, a sus alcaldes, a sus diputados, pero también de poderlos sancionar. La reelección busca que el representante popular esté cerca del ciudadano, en constante comunicación, consultándolo, previendo los temas, y que evitemos que sea la línea de las dirigencias de los partidos las que marquen la agenda, como ha sucedido con el Pacto por México. Cuando vivimos una reelección auténtica, tendríamos que ir con el ciudadano a ver qué piensa sobre ese tema. Y la consulta tendría que ser con los ciudadanos, si esperamos y queremos en algún futuro ser reelectos y mantener su confianza. Pero me parece que fue medias porque dejamos un requisito que me parece a mí que no es del todo democrático, que es el que sea electo por el partido o la coalición que lo eligió en la primera ocasión. No hay que tenerle miedo. Y si un diputado local, federal o un senador decide cambiarse de partido, el ciudadano va a evaluar su trabajo como persona y no tenemos por qué ponerle esta cortapisa. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí nos quedamos a medias. Pero un tema que me parece fundamental y que tiene que ver con aquellos temas que no se trataron en esta reforma y de lo que no tiene esta reforma, es sin duda el que mayor reclamo ciudadano tiene. Es el tema que creo y estoy seguro, cuando andábamos en campaña, recurrentemente salía, y que muchos de nosotros comprometimos impulsar el tema y que ahora parece que lo dejamos de lado, lo olvidamos porque no conviene, porque no es lo mismo andar en campaña que tomar las decisiones. Y me refiero al tema de la reducción de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Un servidor presenté una iniciativa hace ya prácticamente un año, el 18 de diciembre del año pasado, con este tema, la posibilidad de discutir, reducir el número de los legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en esta Cámara de Senadores. Pero no fue solamente la iniciativa de un servidor. Yo quiero aquí recordar que fue un tema de los compromisos de campaña que tanto publicidad le daban y que decían, te lo firmo y te lo cumplo ante notario público, del entonces candidato y hoy presidente Enrique Peña Nieto. Aquí tengo algunas notas de una declaración en CNN. El aspirante Enrique Peña Nieto plantea reducir en 100 el número de diputados en la Cámara.
hecha esta declaración el viernes 21 de octubre del 2011, incluso desde que era gobernador. Una nota más del periódico Universal: Peña Nieto propone disminuir en 100 los diputados plurinominales. Una más en La Jornada: ofrece Peña Nieto instaurar una Comisión Nacional Anticorrupción, que por cierto lo traemos ahí pendiente. Y traemos incluso la propuesta también de reducir en 32 el número de senadores. Y aquí está, en Guadalajara, en su arranque de campaña, se comprometió y firmó como uno de sus compromisos de campaña. Y yo le diría hoy al presidente, ¿qué pasó? ¿Era solamente discurso de campaña? ¿Era, como ya sabíamos y lo denunciamos durante la campaña, compromisos no cumplidos y solamente publicidad? Habría que recordarle las palabras del poeta Octavio Paz: hay hombres que saben el valor de muchas cosas, pero desconocen el de una sola, la palabra. Por eso creo que en esta reforma se nos quedó ese tema que es fundamental y que habría que recordarle al presidente que tiene empeñada su palabra. Y habría que darnos la oportunidad de discutirlo y discutir los mecanismos. Me queda claro que no es un tema fácil ni sencillo, ni tampoco para resolverlo sobre las rodillas, pero habría que sentarnos a debatirlo y tomar una decisión en este tema, porque es un reclamo popular. Reitero, es una buena reforma. Habremos de votar a favor de ella por los avances que tiene, y no podemos tampoco regatearle estos avances, pero tampoco me parece a mí que debemos de abandonar temas y compromisos que hicimos con la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias. Agradezco, presidente. Senadora, por favor, Lorena Cuellar Cisneros tiene el uso de la tribuna. Y a continuación será el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN. A favor. Compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar mi voto en contra de este dictamen, ya que de aprobarse se daría un fuerte retroceso en nuestro sistema político, pues su intención de fondo es allanar el camino para centralizar el poder en la figura del presidente de la República. Para contextualizar esto, quiero remitirme un poco a la historia de nuestro país. Para ser más precisa, después de la Constitución de 1917, donde se edificó una estructura política a la sombra de un poder ejecutivo fuerte y preponderante sobre los otros dos poderes, si bien administrativa y formalmente la división de poderes tuvo un peso fundamental en la arquitectura constitucional, lo cierto es que en los hechos dicho esquema quedó completamente relegado a las decisiones presidenciales. Por tanto, se viene inminente el regreso del sistema de Estado omnipotente, controlado por una sola persona. Una persona que decidirá de manera absoluta en la economía, en la política, en la educación, en la elaboración de leyes y el destino de toda una sociedad, sin que nada ni nadie se le oponga. Este dictamen además incluye la reelección de legisladores federales hasta por 12 años. Sin embargo, esta queda condicionada a que dicho legislador no vote en contra de su partido. En dicho caso, puede ser vetado para que no se reelija. Es decir, se trata de crear procesos de trueque político que nada aportan a la construcción de una democracia moderna. Asimismo, se pretende anular una elección en el escenario en el que un candidato rebase el tope de gastos de campaña, desvíe recursos públicos a su favor o bien compre tiempo aire en medios electrónicos, con la salvedad de que esto se acredite de manera objetiva y material, así como que haya sido determinante en el resultado del proceso. Todo esto a juicio, por supuesto, de la nueva autoridad en materia electoral que ahora se denominaría Instituto Nacional Electoral. Esta reforma en materia electoral que pretenden aprobar no da ninguna certeza jurídica. Ahora bien, más allá de esto, quiero dejar testimonio en esta tribuna
sobre el caso específico de la adición que se hace al artículo 26 para plantear la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y que reduce a transformarlo en un instrumento únicamente vigilante para que la política social no se trastoque hacia temas de tipo electoral. El Coneval requiere cambios y por eso en febrero del presente año presenté en esta tribuna un proyecto de reforma constitucional para crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social con una visión más completa de la que ahora se nos está presentando. El objetivo principal del Coneval debe ser el seguimiento de las acciones gubernamentales encaminadas a reducir inequidades sociales. Por ello, en su momento, planteé un organismo con autonomía de gestión técnica, operativa y presupuestaria, al cual la Sedesol le transfiere ahora la facultad de evaluación. Es juez y parte, y eso no lo podemos permitir. De esta manera, puede replantearse la función de este organismo dentro de la política social, enfocándolo hacia la elaboración de la información y estadística sobre desarrollo social, proponer criterios para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales, así como proponer cambios y modificaciones al marco jurídico en favor de los derechos sociales. Como puede verse, la propuesta que presenté tiene mayores alcances y contrasta notablemente con la visión del Coneval que nos presenta este dictamen. Esta evidencia aún más el carácter unilateral con que se nos plantee imponer esta reforma. Por lo tanto, hubiese sido necesario e indispensable que se hubieran detenido estas inercias del gobierno en turno. Las reformas que hoy se pretenden llevar a cabo hubieran requerido ser tratadas en una amplia consulta con los distintos sectores de la sociedad, por tratarse de algo tan trascendente para la vida de este país. En mi opinión, era necesario crear las condiciones y garantías necesarias de participación de la sociedad. Solo así pudo haberse llevado a cabo una reforma más justa, equitativa y sobre todo con un espíritu democrático. Nuestra sociedad tenía el derecho a ser consultada sobre los temas que hoy plantea este dictamen. Yo, como representante popular, estoy en contra tanto del contenido como del procedimiento que se ha seguido para su presentación ante esta Asamblea. No es justo que nuestra sociedad quede como un simple espectador del actuar de sus representantes y esté casi siempre sujeta a muchos intereses personales de estos. Llevemos a nuestro país por el camino de la democracia. México no quiere ni necesita un rey o un dictador. México necesita un presidente democrático, concertador, honesto, tolerante, con los que piensen diferente, eficiente en su trabajo y comprometido con los que menos tienen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor. Gracias, senador. Y después seguirá el senador Zoé Robledo Aburto del PRD para razonar su voto. Para que esté atento. Gracias. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, senador presidente Raúl Cervantes Andrade. Para empezar, quiero reconocer el trabajo legislativo de las senadoras y senadores de las comisiones dictaminadoras. Muchas felicidades. Señoras y señores senadores, como miembro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vengo a plantear las razones por las cuales votaré a favor de la minuta sobre la reforma política que nos presentan las comisiones dictaminadoras. Para Acción Nacional se trata de un cambio sustantivo en las reglas del juego para la integración y el ejercicio del poder. Por ello, nuestros reiterados esfuerzos para lograr la participación y aval de todas las opiniones y fuerzas políticas. No se trata de una reforma al vapor. Tenemos varias décadas analizando las opiniones
de legisladores, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Acción Nacional, con el voto a favor del dictamen que hoy se presenta, reafirma el perfil ciudadano que nos hemos propuesto impulsar entre los mexicanos desde nuestro nacimiento como partido político. El que hoy se nos presenta es un dictamen realizado a partir de más de 50 iniciativas en materia político-electoral recabadas en el Senado de la República. Algunas incluyen modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entre las nuevas leyes que propone el dictamen están las ordenanzas de partidos políticos, la Ley de Procedimientos Electorales y una legislación en el rubro de delitos electorales. A fin de discutir el dictamen, se organizan reformas políticas y electorales. Como parte de las reformas políticas, se plantea un gobierno de coalición que empezaría a ejercerse el 1 de diciembre de 2018. Con él, se propone que el presidente de la República en cualquier momento puede optar por una coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Los nombramientos que haga el presidente de los secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por el Congreso, salvo los titulares de la Defensa Nacional y la Marina. El Senado deberá ratificar el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores, tal como sucede con los embajadores y cónsules, mientras que la Cámara de Diputados deberá hacer lo propio con el secretario de Hacienda. Asimismo, en el dictamen se prevé la reelección consecutiva de los diputados federales, locales y alcaldes hasta por 3 periodos más, para sumar 12 años en el ejercicio del encargo. En el caso de los senadores, podrán hacerlo hasta por un periodo adicional, también para sumar 12 años. Contarán con la mitad de su periodo para decidir si se mantienen o no en el partido que los llevó a su escaño. Por esta vía se fortalecerá la carrera parlamentaria y la rendición de cuentas. Los legisladores tendrán que presentarse ante quienes los eligieron e informar sobre sus actividades y resultados. En el dictamen también se contempla dotar de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se sugiere que los 6 consejeros del Coneval sean propuestos por instituciones de educación superior y no por el Ejecutivo Federal. Se plantea la transición del Ministerio Público de la Federación a un modelo de órgano constitucional autónomo que sería presidido por el Fiscal General de la República. Asimismo, se convertirá en un órgano autónomo a partir de la correspondiente declaratoria. En el dictamen se hace la previsión de cambiar la toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal del 1 de diciembre al 1 de octubre, por lo que se reformará el artículo 83 de la Constitución. Esta propuesta de reforma política también impacta la presentación de la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación en el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá ser ratificado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, mientras que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública deberá ser ratificada por el Senado. A su vez, y como reformas electorales, se incluyen, entre otras cosas, la creación de una ley de partidos políticos y otra de procedimientos electorales. Se establecen las facultades del nuevo Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral. El INE estará formado por un consejero presidente y 10 consejeros que no podrán reelegirse y que serán elegidos por 2/3 partes de los votos de las cámaras de diputados. El nuevo organismo de elecciones tendrá facultades para fiscalizar los gastos de campañas en tiempo real. Por otra parte, se contempla el aumento del umbral para mantener el registro de partido político al 3%. A los candidatos independientes se les considerará como un partido político de nueva creación, por lo que tendrán derecho a 30% del reparto igualitario en tiempo de radio y televisión, mientras que el 70% restante será distribuido entre los institutos políticos. El INE y el Tribunal Electoral tendrán entre sus funciones los procesos sancionadores de actos de precampaña y campañas, así como regular el tema de propaganda. Señoras y señores senadores, la reforma político-electoral
es la única manera de que se reconozca en todo el país la importancia de amarrarle las manos a los mandatarios estatales, a quienes utilizan los institutos estatales electorales o tribunales locales como si fueran un despacho más de su gobierno. Con la reforma brindaremos los procesos electorales y se los arrancamos a los gobiernos de los estados para contar con un piso parejo, un mejor árbitro y reglas nuevas en la contienda por el voto. Al hacerlo, somos perfectamente coherentes con el legado de nuestros fundadores, como Gómez Morín, por ejemplo, quien postulaba que lo más urgente es crear conciencia ciudadana para que los mexicanos se percaten de los problemas que tiene el país y despertar en ellos el deseo de participar en las soluciones. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Senador Zoel Robledo Aburto, del PRD, para razonar su voto, y después continuará la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, a favor, para que esté atenta. Por favor, senadora. Por favor, senador. Con su permiso, ciudadano presidente, y saludo a los compañeros del colectivo Reforma Política Ya, que se encuentran en el pleno de este salón de sesiones. Creo que son varias las horas en las que estamos aquí discutiendo y también escuchando las expresiones ciudadanas que se expresa en el día de hoy. Ojalá nunca lo dejemos de hacer. Y pedirle, ciudadano presidente, al equipo de resguardo del Senado que trate con respeto a este grupo de ciudadanos que están haciendo ejercicio de su derecho de libertad de expresión en un lugar donde lo primero que tenemos que guardar es la protección a los derechos políticos de los mexicanos. Saludo nuevamente a este colectivo. Creo que justamente lo que acabamos de vivir en este momento, esta expresión que se acaba de manifestar el día de hoy aquí, nos debe de centrar en un punto, en un elemento que no se ha discutido en este salón de sesiones, en ninguna de las intervenciones. Se ha hablado de los beneficios de esta reforma, han hablado quienes han expresado su opinión en contra de la propia reforma, pero nadie se ha preguntado qué pasa con la democracia. Es el elemento ausente de esta discusión. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Por qué hoy hay menos adeptos a este sistema político en nuestro país? ¿Por qué tantos mexicanos le están dando la espalda a un sistema político que le costó la vida a miles de mexicanos, en el que muchos mexicanos han puesto su talento, su esfuerzo por alcanzar el piso mínimo de competencia democrática, y hoy los mexicanos, solo el 21%, según el último informe de Latinobarómetro, le dan la espalda y dicen estar satisfechos con la democracia. Eso nos debe de llevar a reflexionar mucho sobre lo que estamos discutiendo el día de hoy aquí. 37% de los mexicanos, muchos seguramente quienes están aquí hoy expresándose, que suman casi 43 millones de conciudadanos, ya les da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Existe lo que algunos filósofos llaman justamente el malestar con la democracia. El malestar con una democracia que no da resultados, el malestar con una democracia que no significa representación política para los ciudadanos, un sentimiento de desafecto, de indiferencia cotidiana hacia una democracia que equivale para muchos mexicanos, desafortunadamente,
su aceptación pasiva y su aceptación acrítica. Creo que eso no lo podemos dejar de mencionar el día de hoy. Dice el filósofo Carlos Gali que se ha instalado una actitud de repulsa rabiosa, resignada, generada por el desconcierto de una muerte que no se puede anunciar. Eso es el diagnóstico hoy de la democracia mexicana. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente los ciudadanos juzgan a la democracia por lo que viven y por lo que han vivido, y la juzgan a partir de una democracia que ha dado grandes beneficios a los partidos políticos, que ha dado grandes beneficios a la clase política, pero que no ha generado un piso mínimo de competencia en donde los ciudadanos se sientan más representados. ¿Esta reforma resuelve esta situación? Por supuesto que no. Por supuesto que no la resuelve de fondo, y por supuesto que todavía se tiene que trabajar mucho en este sentido. Hoy lo que estamos procurando, lo que estamos procurando el día de hoy es recuperar algo que muchos ciudadanos consideraban que ya no nos pertenecía. Por eso hay que pensar que este camino seguirá siendo largo y seguirá siendo muy difícil. Esta reforma puede considerarse como un paso en el proceso que se inició desde las reformas propuestas por Reyes Heroles. Sin embargo, nosotros lo hemos expresado y lo seguiremos haciendo, no estará completa hasta que no tengamos la regulación en materia de cartas ciudadanas, de iniciativa ciudadana, de consulta popular y de candidaturas independientes. Ese es el verdadero paso hacia la liberalización de la democracia, liberar la democracia de quienes hoy la tienen cautiva, liberar la democracia de los órganos estatales que hoy obedecen solamente a una voz, liberar la democracia de una prácticamente nula rendición de cuentas de quienes nos decimos representantes de los mexicanos. Esta democracia es la que tenemos que analizar hoy. Y sin duda, posterior a este debate, debemos de abrir el debate y pensar hacia dónde vamos a caminar. ¿Cómo hacemos una distribución más directa, más justa de los derechos políticos de los mexicanos? Y en particular estamos planteando desde el Partido de la Revolución Democrática abrir el debate al tema de consulta popular. Quienes han descalificado este mecanismo de democracia directa senador, guarde en orden. Le pido a la Secretaría, lee lectura al artículo 312, numeral 1. Reglamento del Senado de la República, artículo 312. Primero, el público asistente en las sesiones del Pleno del Senado, a las reuniones de sus órganos directivos, comisiones y comités, deben guardar silencio y respeto. No pueden tomar parte con ninguna clase de demostración. Segundo, quienes perturban el orden en forma reiterada son expulsados del salón de sesiones o de la sede de reuniones de que se trata. En caso de flagrancia, el presidente manda a retirar a quienes cometan faltas o delitos para ponerlos a disposición de la autoridad competente. Servido, presidente. Gracias. Yo le pediré al público asistente que manifiesten sus puntos de vista. Les daremos acceso a las áreas fuera del recinto. Los medios de comunicación pueden recabar todos sus puntos de vista en libre expresión, pero en cumplimiento del 312 que se guarde respeto al recinto constitucional del Senado de la República. Pide, por favor, senador, continúe. El presidente.
Continúe, senador. Presidente, si me permite, senadora Sansores, y expresar desde esta tribuna también nuestra posición en desacuerdo con que no se permita la expresión de un colectivo que ha dado seguimiento al tema. Estoy siendo el principal afectado de esta interrupción, sin embargo creo que más vale que tengamos paciencia, senadores, porque esta discusión será larga y esta discusión no debe de verse interrumpida. Permítanme simplemente concluir. Sonido en el escaño del senador Romo y después del senador Escudero. Muchas gracias, señor presidente. El tema que nos ocurre no es discrecional. Yo le ruego a la presidencia que aplique lo que el reglamento contiene en sus términos textuales. Solamente. Senador en el escaño del senador Escudero. En el mismo sentido, presidente, pareciera que lo que nos propone aquí el senador Soy es que no se aplique el reglamento. Yo le pido, a contrario censu, que se aplique el reglamento. Son las reglas que nos hemos dado para tener un orden en esta asamblea. No es menor los temas que estamos discutiendo y se requiere que todos los senadores puedan escuchar con atención a los oradores. ¿Es cuanto? Si me permiten, por eso se les facilitó la libertad de expresión dentro del Senado de la República ante los medios de comunicación, de la crítica bienvenida con respecto a lo que se esté tratando. Pero en el recinto, el artículo 312 deja claramente la intervención, que solo intervienen los que tienen representación constitucional, que son senadoras y senadores de la República. Por favor, senador, continúa. Muchas gracias, presidente. Creo que este hecho, no quiero considerarlo incidente, abre justamente el debate de lo que debemos de replantearnos. ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cuál es el malestar de los ciudadanos con nuestra democracia? Y creo que el tema tiene que ver con que dejemos de tener miedo tanto con las expresiones de los ciudadanos y dejemos de tener miedo sobre todo a sus decisiones. Por eso es que el PRD ha hecho hincapié en que hagamos un compromiso, todos los que estamos hoy aquí, un compromiso formal, un compromiso serio, de que este no es un proceso que se agota con una reforma a una serie de ordenamientos, sino que es un proceso que da inicio a la verdadera liberalización de la democracia mexicana. Y esa liberalización tiene que ver con darle más voz y más poder a los ciudadanos, que sea el camino que abra a los ciudadanos a tomar las decisiones sobre el país que quieren construir. Creo que aquí se nos olvida muchas veces aquellas palabras de Benjamín Constant, que decía que los ciudadanos son sabios, son inteligentes, son infalibles cuando van y emiten un voto. Pero después, inmediatamente después de que emitieron el voto, se convierten en una masa ciega e ignorante que no debe de opinar porque los políticos son quienes toman las mejores decisiones. Que no se nos olvide eso, que no temamos a las decisiones de los mexicanos. Y me refiero, por supuesto, al tema de la consulta popular, que abramos este debate en el Senado de la República, que realmente haya un compromiso hoy, no solamente a aprobar una reforma, que ya se ha dicho, por supuesto que no va a modificar este malestar con la democracia. Yo estoy convencido que puede ser un paso hacia ello. Sin embargo, si ese paso se da solamente a la mitad, pues simplemente será un tropezón más. Muchas gracias, compañeros senadores.